actual y de momento, lo que primero que tenemos que analizar, y es fundamental en el día de hoy, es la geopolítica. Por supuesto que para partir y entender la geopolítica, tal cual la consideraba el general Perón, tenemos que hacer un poquito de historia. Yo sé que la historia muchos la conocen y otros no. Y la mayoría de nosotros hemos sido formados en su momento, después de la caída de Perón, con una historia bastante tergiversada, ya que a mí me tocó estudiar, por ejemplo, en la secundaria, estudiaba la tiranía, la primera tiranía, la segunda tiranía, Perón era el tirano prófugo, es decir, nos Hola. hacía un lavado de cerebro que aquellos que teníamos cuna peronista, escuchan, aquellos que teníamos una escuela peronista, no la aceptábamos y por lo tanto éramos la oveja negra en el colegio si no pensábamos y hablábamos con lo que ellos nos enseñaban, que era precisamente todo lo contrario de la directiva. Cuando Perón realiza el golpe militar, porque está inspirado por una situación internacional que le permitía a él en esos momentos pensar en una revolución para desprenderse del yugo que tenía y había tenido la Argentina durante muchos años, después de la caída de Rosas, de la majestad, de su majestad británica. A tal punto era la sumisión que tenía la Argentina a Gran Bretaña, que hubo un embajador nuestro, un pariente cercano de Roca, que llegó a decir que Argentina era la perla más brillante de la corona inglesa. En una palabra, éramos súbditos, no éramos un pueblo, porque solo así se entiende que la corona británica, la perla más brillante, era de la Argentina. Y los ingleses se jactaban de decir que Argentina era uno de los países que menos costo le daba, porque ellos no tenían necesidad de tropas, no tenían necesidad de absolutamente de ninguna inversión para mantener la sumisión de nuestro país, porque se llevaban todo gratis a través de la clase política de aquel momento y de la oligarquía reinante que habían creado ellos con las exportaciones y eran gerenciadores de la corona británica, aquellos que gobernaban, a tal punto que se elegían los presidentes dentro de lo que sería ese grupo de poder y se elegían a dedo y después el pueblo, como lo menciona Martín Fierro, iba y, y servía para votar y avalar las perradas que ellos mismos le hacían a nuestro pueblo. Si hacemos un poco de memoria, nos recordaremos las denuncias de Lisandro de la Torre por el tema de los frigoríficos, se llevaban la carne gratis, Argentina no tenía marina mercante, y los frigoríficos eran todos de ellos, Anglo, Armour, Swiss, todos los frigoríficos estaban en manos de los ingleses, porque lo que más les interesaba a ellos era el puerto y la carne, que era lo que ellos comercializaban. Ahora ha cambiado, ahora también es el mineral, las minas, que se llevan prácticamente gratis en piedras y todavía en algunos lugares, si por esos puertos se exportan, según las leyes que han creado, hay un premio y le tenemos que pagar para que se lleven el oro. Por eso tenemos que ubicarnos en el momento en que Perón, que había estado en Europa, había sido enviado un poco como era un oficial de Estado Mayor, a preopinar qué podía pasar si estallaba la guerra. Cuando Perón viene de Europa, la guerra ya había estallado,
todavía no había estallado, y Perón le dice al informe que él hace al Estado Mayor Conjunto que va a haber guerra, indudablemente iba a haber guerra, no pensaran que no iba a haber porque había que prepararse porque iba a haber guerra. Y que si se desataba la guerra y entraba Estados Unidos en la guerra, el eje perdía la contienda. Ese fue el informe que Perón le da a sus superiores. Por supuesto no estaba equivocado. Pero es de aquí que Perón, previendo que iba a haber una guerra, comienza a trabajar y crea una logia llamada GO, eran las siglas, pero verdaderamente era Grupo, Obra y Unificación. Ese era el verdadero nombre, porque hay muchos que dicen Grupo Oficiales Unidos por la sigla. No, señores, era Grupo, Obra y Unificación. Ese era el verdadero nombre del GO, que fue la creación del general Perón, que en aquel entonces era coronel, y un grupo de coroneles nacionalistas y la mayoría de ellos industrialistas que sabían que si Argentina sin industrias iba a terminar prácticamente toda su vida sometida a los intereses de Gran Bretaña y no iba a poder despegar como una nación soberana que ellos habían soñado. Hubo grandes coroneles al lado del general Perón, tenientes coroneles mayores, y muchos tenientes, capitanes, que se habían entusiasmado con la idea. Cuando el general Perón ven que entra a Estados Unidos en guerra, ella sabía cuál iba a ser el resultado. Entonces dice, bueno, aprovechemos a hacerlo ahora, porque después Inglaterra se va, o Gran Bretaña se va a desentender del frente que tiene en la guerra mundial y va a volver a querer a poseernos a nosotros con fuerza para que no podamos liberarnos. Esta es la oportunidad. Y el 4 de junio de 1943 se da el golpe pensando precisamente que íbamos a tener un tiempo para desarrollar una política independiente y a través de eso ganar al pueblo argentino a favor para que con el pueblo argentino a favor pudiéramos realizar la soñada revolución. Una revolución no es un golpe de Estado, esto lo tenemos que entender, porque revoluciones hubo muy pocas. Las revoluciones son las que provocan los cambios profundos en una sociedad. El peronismo fue una revolución, pero nace de un golpe de Estado, nace mal. Perón consideraba que una revolución tiene 4 etapas. La primera etapa es la doctrinaria, y él lo simplificaba con los editorialistas la Revolución Francesa. Esa era la etapa doctrinaria. Luego de la doctrinaria venía la etapa de la toma del poder, una vez que ya está el pueblo preparado, adoctrinado en función de los objetivos propuestos por la doctrina, entonces se da la toma del poder. La siguiente etapa es la dogmática, es donde se instala el dogma en la sociedad, y por último la institucionalizadora, porque la institucionalizadora es aquella que permanece en el tiempo, le da lugar a que esa revolución se mantenga. Esas son las 4 etapas que nos enseñó el general Perón en nuestras reuniones con él de la Juventud Peronista, y nos explicaba todo esto que yo estoy comentándole. En ese análisis de lo que hablaba Perón, por supuesto, se nota algo que es, si bien se había dado una etapa doctrinaria en el colegio, digamos, en el área militar, en el colegio militar, en todo lo que era aquello que tenía al ejército argentino, se había logrado y se toma el poder, pero no estaba el pueblo adoctrinado, si bien había grupos nacionalistas que apoyaron, algunos como Forja, que eran radicales, y algunos radicales también que no eran de Forja, como Hortensio Quijano, estuvieron al lado de General Perón, y como por ejemplo el caso de la gente de Forja, se inclinó Scalabrini, Ortiz, Mansi y muchos de ellos, se inclinaron
al ver las realidades que ofrecía ese golpe militar que había surgido y ese equipo de coroneles donde el general Perón, que todavía era coronel, había asumido el trabajo y previsión y había hecho un cambio radical a la política con los trabajadores, que hasta ese momento los sindicatos no tenían derecho a la gremiación y mucho menos la actividad gremial estaba condenada a la prescripción y al encarcelamiento de aquellos que intentaran, quien diría, militar sindicalmente, se hacía en casas de familia. Me acuerdo que en el gremio de Luz y Fuerza se hacía en la casa del Tano Estela, y ahí se reunían y ahí nació el sindicato. Nace el sindicato con la aparición de Perón y la inclinación de todos los trabajadores. No había peronismo porque no existía, existía un coronel, Perón, que era el que se había dedicado a conquistar derechos para los trabajadores. A ver si nos entendemos. Perón conquistaba los derechos para los trabajadores desde el poder. De allí que los trabajadores, al ver la actitud y el trabajo de este coronel, apoyaban lo que él hacía y lo que él decía. Por eso él decía, mejor que decir es hacer. Y él hacía. Y de allí que el pueblo, de a poco, se fue dando cuenta que era el hombre del destino. Era el hombre elegido por el destino para ellos ser un pueblo libre. Esta es la realidad, la verdad, exactamente como se las cuento. No porque me la contaran, sino que en parte fueron mis padres, mis abuelos, los que en aquel momento me enseñaron cuál era la realidad que ellos habían vivido y cómo había cambiado con la aparición del general Perón, del coronel Perón. Aquí que termina la guerra. ¿Y qué pasa cuando termina la guerra? Lo primero que hace Gran Bretaña a través de sus serviles que tenía aquí, donde había muchos, la plana mayor de las Fuerzas Armadas, había muchos hijos de esa oligarquía, parientes de esa oligarquía, y muchos serviles a esa oligarquía, porque habían tenido la posibilidad de llegar al Colegio Militar de la Nación, haber seguido la carrera militar, que era simple. En aquella época el hijo de gente pudiente, o era cura, o era militar, y así tenían una carrera asegurada y continuaban con el control del país porque ellos tenían mucho poder económico y querían asegurarlos para sus hijos. Y el sacerdocio le daba una gran importancia a aquel que tenía en su familia un sacerdote. Esto, si históricamente lo consultan, y se van a dar cuenta de que era así. Ahora bien, el general Perón, el coronel Perón en ese momento era ministro de guerra, era secretario de Trabajo y Previsión, que fue lo que más trabajó conquistando derechos para los trabajadores, y vicepresidente de la Nación. Termina la guerra y a los pocos días hay un contragolpe. La guerra termina en agosto y en octubre ya Perón le habían exigido la renuncia a los cargos que desempeñaba. Hace un histórico mensaje el 10 de octubre despidiéndose ante una gran cantidad de trabajadores. Y el pueblo quedó en ese estado latente, en una revolución inconclusa, y vio el peligro de perder todo lo que había llegado a tener. El día 10 da ese discurso donde el pueblo, muchos lloraron, porque Perón se despedía de ellos, que habían sido sus privilegiados, los que habían recibido bondades, los que habían recibido derechos. Y cuando a Perón lo detienen, ahí ya la cosa se puso más espesa, porque ya al estar detenido el general Perón, para ellos era haber perdido la esperanza. En una palabra,
no podían volver a ese estado actual, que todavía faltaba mucho, pero lo poco que le fue dando había creado en ellos un patriotismo capaz de hacer de un pueblo que no participaba políticamente en un pueblo comprometido con el destino de su patria. Ahí es donde aparece el pueblo, irrumpe el 17 de octubre. El 17 de octubre vamos a hablar claramente si preparado ese rescate. No podemos negar, la policía no, si hubiera reprimido, quizá no hubiera habido la posibilidad de llegar. Sí, se levantaron puentes, pero la gente quería llegar a Plaza de Mayo, pero la policía no reprimía. ¿Y quién estaba a cargo de la jefatura de policía? Un coronel o un general adicto a el pensamiento del coronel Perón. Prueba de ello que Filomeno Velasco, que era el secretario, digamos, no secretario, era el jefe de la Policía Federal, después, cuando vienen las elecciones, él pide su retiro y se postula en Corrientes como gobernador y fue gobernador de la provincia de Corrientes. Es decir, que había una cierta relación, y por otro lado, Domingo Mercante, con el GO, que era un gran amigo de Perón, controlaba Campo de Mayo para que no se le fuera a escapar algún oligarca militar y quisiera intentar la represión. El susto de la oligarquía era muy grande, por supuesto los que habían visto lo que pasaba en el pueblo, la reacción del pueblo, el cual siempre lo habían tenido sojuzgado y asustado, empezaron a preocuparse. Y de aquí que cuando los sacan del hospital militar, primero lo meten preso en Martín García. Y de ahí el médico, un médico que era amigo de Perón, lleva unas radiografías falsas y demuestran que Perón tenía una grave enfermedad pulmonar. Que no eran radiografías de él, por supuesto, pero les hace creer que eran, y que eso podía ocasionarle, de estar allá a un lugar húmedo, podía ocasionarle la muerte. Entonces, lo traen al hospital militar. Y ya cuando Perón está en el hospital militar, la cosa era imparable y lo tienen que traer a la Casa de Gobierno, y desde allí el general Perón se dirige para descomprimir a todos los trabajadores, y lo que más le pedía era únanse, trabajadores, únanse. ¿Por qué? Porque él necesitaba la unidad de la fuerza del trabajo para que, si bien era un gobierno ilegal, había hecho trabajo como para ser un gobierno legítimo, y el pueblo lo legitima a través de elecciones el 24 de febrero de 1946. Es decir, desde octubre, que Perón ni siquiera partido tenía porque no había partido, hace arreglos con Quijano, los radicales Junta Renovadora, y utiliza la sigla del Partido Laborista, y con eso, con ese partido se presenta como candidato y gana. Contra la opinión de muchos que pensaban que Perón no podía ganar, a tal punto que crean la Unión Democrática, donde estaba el apoyo de Rusia y en ese momento la Unión Soviética, donde estaba el apoyo británico, donde estaba el apoyo también de los intereses franceses, y la oligarquía argentina, que siempre se había destacado por ser cipaya. Así como en 1850 se unían para combatir al tirano Rosas, aquí querían combatir a quien todavía no había llegado al poder, pero el que, como Rosas, tenía el apoyo del pueblo argentino. Y entonces, esa Unión Democrática es derrotada en las urnas, y ahí comienza la revolución. Ahí comienza a profundizarse la revolución, aunque algunas medidas ya se habían tomado desde el gobierno mientras él fue vicepresidente y donde fue secretario de Trabajo y Previsión y también vicepresidente, ministro de Guerra.
Es decir, controlaba el coronel Perón muchos resortes del poder. Gana las elecciones y Perón desarrolla, lo primero que hace es, en julio del 76, Perón repatria toda la deuda externa, paga toda la deuda. Entonces se evita los intereses de esa deuda pavorosa que había y comienza a hacer la depósito bancario. ¿Qué significa eso? Que el dinero del ahorro argentino tenía que estar al servicio de las realizaciones de gobierno y no al servicio de la usura internacional ni de la usura bancaria. ¿Por qué? Porque el ahorro argentino tenía que servir para lo que el gobierno necesitaba hacer para el pueblo y no como es ahora, que viene cualquiera con $100.000, invierte y después saca créditos con del ahorro argentino y después gira al exterior ganancias por $1.000.000. La plata que trajeron de 100.000 de inversión, pero después giran en 1.000.000. En un año, el primer giro que mandan, ya el dinero que trajeron de inversión se lo llevaron. Y después todos los meses, todos los años siguen girando y esa es la ganancia de la usura internacional. Esto lo explica muy bien el general Perón, no hace falta que yo se los explique, pero le doy como ejemplo cómo el coronel Perón, que cuando asume el Congreso, muchos dicen, Perón era un de estos que quiere y que él de prepo se hizo nombrar general. No, señores, hay una cosa que es concreta. El presidente de la Nación, Perón tenía grado militar. Si bien era retirado, pero tenía grado militar. El presidente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y como militar que era, él, coronel, no podía ejercer la presidencia como general, porque no lo era. Es decir, su subordinado, él como coronel no podía mandar a los generales. Entonces, institucionalmente, para que no hubiera ningún tipo de rispidez, el coronel Perón es ascendido por el Congreso de la Nación y, si bien no ejerce digamos, la tarea militar, ejerce la presidencia de la Nación, por lo tanto es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y para que los generales no estuviesen debajo de la mano de un coronel, lo asciende como corresponde a general de la Nación. En ese momento la jerarquía máxima no era digamos, la jerarquía que tiene hoy el teniente general. Por eso después cuando volvieron a ascenderlo, no por chupamedia ni como dicen muchos gorilas interesados, sino porque él era comandante jefe de las Fuerzas Armadas y como tiene grado militar, no puede tener un grado menor para poder mandar como comandante. Es por esa razón. Aclaro esto porque muchos dijeron que Perón se hacía nombrar. Nah. Las leyes son así y hay que respetarlas. Bueno, Perón lo primero que dice, bueno, acá lo que vamos a necesitar si queremos industrializar es maquinarias. El general Perón dice, barco, crea un organismo, cuando estaba todavía que no había, digamos, no era presidente, crean el Instituto Nacional de Posguerra. ¿Qué significa este instituto? Es un lugar donde materias grises lo acumulan como en un silo y previendo que la finalización de la guerra no nos pasara lo que pasó en la finalización de la Primera Guerra Mundial, que al final terminamos nosotros sin comerla ni beberla, pagando la guerra
porque todo lo que le mandamos se lo quedaron ellos con la convertibilidad de la libra, y así la guerra la terminó pagando el pueblo argentino cuando no tenía por qué pagarla. Entonces, el coronel Perón comienza a través del Instituto Nacional de posguerra a hacer un plan económico. Y en eso contemplan cuáles eran las necesidades del país. El país estaba diseñado por los ingleses y ustedes fíjense que todo llegaba al puerto, todo estaba diseñado para el puerto. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se mandaban los negocios los ingleses. Es decir, los ferrocarriles no lo hicieron en función del país, lo hicieron en función de que las riquezas del exterior, del interior del país, vinieran a Buenos Aires, que estaba el puerto, para llevarse lo que ellos querían llevarse. Los frigoríficos cerca del puerto, pero los granos, todo del interior, los vagones aquí. Entonces, ¿qué era necesario para hacer una verdadera revolución? Primero, contar con una marina mercante, que no había. Era una marina mercante incipiente. ¿Y por qué? Porque el costo de las bodegas ponían el precio a lo que uno tenía que exportar. Porque si vos no le exportabas a aquellos que eran dueños, a su vez, de los buques y las bodegas, no tenía forma de transportarla, y lo mismo pasaba con los ferrocarriles. Si no le vendía el comprador, que eran los exportadores, que eran serviles a Gran Bretaña, no tenías vagones para transportar, y no, si no se lo vendías a ellos, tenías que quemar la cosecha porque no tenía forma, porque camiones aquí no existían. Entonces Perón fue analizando todo esto a través del Consejo Nacional de Posguerra, y bueno, dice, bueno, vamos, lo primero que hizo, nacionalizó el Banco Central. Lo segundo fue empezar a pagar la deuda, dijo, bueno, acá no quiero deuda, pagó toda la deuda, se desendeudó la Argentina. Y toda esa guita que se iba en intereses o servicios que hay que pagar, Perón la invierte en el pueblo, y los depósitos bancarios al servicio del pueblo argentino comenzó crea un banco llamado el Banco Industrial, que después pasó a llamarse Nacional de Desarrollo, y que el brillante presidente Alfonsín, uno de los ejemplos del presidente actual, al cual suele nombrar, olvidándose que Perón no le llega ni a los talones este presidente, pero él lo nombra como un ejemplo para él. Él, en aquel momento, siendo presidente, lo funde, lo cierra, el Banco Nacional, que era el Banco Industrial creado por Perón. ¿Por qué el Banco Industrial? Porque Perón quería industrializar el país. Y ahí comienza crea un instituto que era para la exportación llamado el IAPI, y vendía en el mejor momento al mejor precio, y tenía bodegas, porque las bodegas Perón llegó a tener ya en los años 50 la tercera flota mercante del mundo en cantidad de tonelajes de bodega. No solamente de bodegas cerealeras, sino bodegas de frío para transportar la carne. El precio lo ponía el IAPI, y se compraba y se pagaba con exportaciones, pero se compraba, y todo barco que se iba lleno con cereal, con carne, con lo que fuera de exportación, ya que otra cosa no podíamos exportar, tenía que volver con maquinaria, tornos, camiones de la guerra, que después acá lo repararon, hasta el ejército lo armaron con los rezagos de la guerra que se vendían, y él lo traía. Y llegamos a tener uno de los ejércitos más grandes de Sudamérica.
Bueno, esto era pensar en país, y eso no le convenía a aquellos que habían saqueado al país durante muchos años y con la aparición de Perón se les terminó la joda. Pero Perón, que era inteligentísimo, dijo, una revolución no termina cuando uno hizo las cosas, sino que hay que proteger lo hecho. ¿Y cómo lo hace? Muy bien. Él sabe que primero, tiene un hecho que es, en cierta forma, demostrarle al mundo y al pueblo argentino que no habíamos sido libres. Que en 1816, cuando habían declarado la independencia, se declaró la independencia nacional, pero habíamos sido dependientes, nuestra economía permanentemente, por la corona británica. El Banco Central era de ellos, los exportadores eran de ellos, los ferrocarriles eran de ellos. Ellos dicen, sí, trajeron inversiones, sí, pero para llevarse las riquezas. Así cualquiera invierte, ¿o no? Entonces, ¿qué hace Perón? Había deuda en los ferrocarriles, había deuda de guerra. Entonces le dijo, señores, ustedes tienen una deuda, paguen. No me pagan. Y bueno, páguenme con los ferrocarriles. Y se quedó con los ferrocarriles. Llegaba al puerto, crea el instituto, el IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio, y a partir de ahí comienza a vender y a traer progresivamente maquinarias, tornos, todo lo que se necesita para iniciar una etapa industrial en la Argentina. En la Argentina los escarbadientes se hacían aquí. Y Perón va creando una incipiente industria que termina fabricando locomotoras, termina fabricando aviones, termina fabricando motos, automóviles, todo en base al esfuerzo de la nación y el conjunto del pueblo argentino. Pero sabía que, como toda revolución, tiene que tener su reafirmación. ¿Y cómo lo reafirma? Con una maravillosa constitución y con leyes que no le permitieran clavar las uñas a aquellos que habían sido enemigos eternos de Perón, porque Perón significaba pueblo, y ellos, el pueblo, estaban acostumbrados a sojuzgarlo, a maltratarlo, a esclavizarlo y a quedarse con las riquezas que nunca se repartieron en el pueblo porque se las llevaban ellos. Entonces, ¿cómo no iba a ser enemigo Perón? La creación de la estrategia mundialista, donde crearon dos imperios, uno el soviético y el otro el capitalista, decían que era occidental y cristiano. Yo creo que de cristiano no tenía nada, y mucho menos de occidental, porque sus jefes de todo ese imperio capitalista, la mayoría de ellos ni siquiera eran cristianos, y mucho menos eran de una raza, digamos, hispanista, ni la raza sajona, porque muchos de ellos ni siquiera eran de esa colectividad. Por lo tanto, se declararon enemigos rabiosos de Perón. ¿Y Perón qué hace ante eso? Crea la tercera posición justicialista, que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los imperialismos, porque Perón tenía una postura nacional inspirada en encíclicas papales como la de León XIII, la Rerum Novarum, que es la que condena el comunismo y condena el capitalismo por ser ellos totalmente materialistas, y al hombre lo toman pura materia y le niegan la espiritualidad al hombre, mientras que Perón
hace una revolución y toma al hombre como criatura divina, hecha imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto no puede mantenerse en vida indignamente. Y ahí que rescata eso tan maravilloso que fue lo que hizo Perón, la justicia social. La justicia social fue la que permitió que el obrero tuviera posibilidades y el hijo de obrero dejara de ser obrero porque podía llegar a ser profesional, podía llegar a ser abogado, médico, ingeniero. ¿Por qué? Porque del 55, un día le hacen un reportaje y se sinceró, era un almirante. ¿Y qué dijo? El hijo del obrero tiene, el hijo del barrendero tiene que morir siendo barrendero. Ese era el pensamiento de ellos. Y Perón los contradijo. Y por eso en el 55 a Perón lo voltea. Ahora, cuando Perón cae, lo primero que hacen, primero juran por la Constitución, que era una de las cosas que les impuso Perón a los militares, porque Perón es traicionado por los militares, porque él fue y les dijo, señores, si yo soy, porque amenazaron en bombardear La Plata, ya habían bombardeado Mar del Plata, las destilerías que estaban ahí cerca de Punta Mogote, no, en Punta Mogote, del lado del puerto, ahí estaban los tanques de petróleo, y habían bombardeado allí, habían bombardeado también el 601 de artillería, donde yo hice la colimba, ese sí estaba más allá de Punta Mogote. Y Perón, que no quería, era un hombre que no quería sangre, agarró y dijo, bueno, si yo soy el problema, yo presento mi renuncia. Y hubo un hecho muy... Y los dejó, se fue, que decidieran ellos. ¿Qué pasó? Aparece el general Dimas, que en ese entonces no era general, y aparece el mayor Miori Pereira, con ametralladoras en mano, y obligan a los militares a aceptarle la renuncia, porque ellos tenían que haberle contestado, bueno, general, o si era general, si usted renuncia, hágalo ante el Congreso de la Nación, que es lo que corresponde. Y no, fueron y ya directamente ellos asumen la renuncia, como que renunció ante ellos, y entonces ahí terminó la discusión. Es decir, fue un golpe de Estado. Pero Perón puso como condición que si él renunciaba, se respetara la Constitución, que era la obra revolucionaria. Y lo primero que hicieron, en el 56, en abril, derogarla y después llamar ellos, sin jerarquías jurídicas, como para hacerlo, a una reforma. Esta Constitución tiene la función social de la propiedad y el capital y actividad económica. Esto es lo que le afectaba. Artículo 38, y lo que más también le afectaba son el artículo 37, que fíjense ustedes toda la cantidad que tenía. El artículo 37, nosotros vivimos desde el 52 para adelante, con una constitución que nunca tuvo los derechos del pueblo en ella. Y en esta constitución tiene, artículo 37, derecho del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Decláranse los siguientes derechos especiales. Del trabajador, derecho a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron de que el trabajador tiene un derecho a trabajar y no de limonear? ¿Se olvidaron que Perón decía que todo hombre debe producir por lo menos lo que consume?
Por eso cuando el otro día festejaron el Día de la Lealtad, les pregunté de qué lealtad me hablan. La única lealtad es respetar lo que Perón hizo para nuestro pueblo. Y hubo varios gobiernos peronistas. Uno de ellos reformó la Constitución Nacional. Y sin embargo, de todos estos derechos, lo que quedaron, lo que reformaron en el año 57, que fue aquella famosa constitución que llamó Frondizi, donde ganaron los votos en blanco. Que él terminó, Frondizi, siendo presidente, en instalarla. Derecho al trabajador. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. No habla de vagancia. Habla de que tienen derecho a trabajar. Y por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de otorgarle esos derechos. Derecho a la retribución justa, justicia social. No ser explotado. Derecho a la capacitación para poder ir realizándose en la medida que vaya esmerándose y vaya escalando lugares para cada día estar mejor económicamente. Derecho a condiciones dignas de trabajo, cosa que jamás había sucedido en la Argentina. Perón le dijo a Carrillo un día, ¿a usted le parece tener un ministerio para las vacas? Y no tenemos, porque había un ministerio de ganadería, y no tenemos un ministro para la salud de los argentinos. No tener un ministerio. Esto es la verdad, señores. No, yo no estoy inventando nada, me estoy leyéndole los derechos que otorgaba. Hay como 6 o 7 páginas de esto. Derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, para eso crea las jubilaciones, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico, derecho a la defensa de los intereses profesionales, de la familia. Este derecho a la defensa de los intereses profesionales es el derecho a agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendiente a la defensa de los intereses profesionales. Llámese los sindicatos. Derecho de la familia. La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de los fines. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad. Hoy ya prácticamente quieren adueñarse de nuestros hijos y después dicen, vamos a festejar el Día de la Lealtad. Y por otro lado, le da prioridad no al hambre del argentino, sino es más necesario aprobar una ley impuesta por los criminales del mundo llamada ley del aborto. Es decir, hay más preocupación en cumplir con sus patrones a que nuestro pueblo viva con dignidad y con trabajo. El Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con que una ley especial lo establezca. El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine. Y cuarto, la atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado. De la ancianidad, y después hay 10 enunciados por los derechos de la ancianidad, que en cierta forma hoy en el 14 bis figuró como un apéndice derecho a la seguridad social. De la educación y la cultura, y acá la enseñanza atenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes
perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales a su capacitación profesional. Creó la Universidad Obrera para que los chicos pudieran estudiar ingeniería, es decir, que tuvieran carreras, que pudieran hacer de esta una Argentina de trabajo y de progreso. Bueno, todo esto lo primero que hicieron fue anular el artículo 37, la función social de la propiedad a la lona. Es decir, la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Es decir, no anteponer el interés del individuo al interés del conjunto. Eso no significa anular la propiedad privada, como dicen los gorilas, sino que no se anteponga el interés privado al interés del conjunto. El capital debe estar al servicio de la economía, artículo 39, y este es uno de los básicos. Es decir, que el capital no puede per se someter y utilizarlo en que se le antoja. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. Es decir, no a la usura. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines del beneficio común del pueblo argentino. Y lo último, la organización de la riqueza y su explotación, artículo 40, donde prohíben enajenar las empresas que después, cantando la marcha peronista y al grito de Viva Perón, Cavallo, Menem, entregaron a sus antiguos dueños. Lo que a Perón le costó tanto junto a su pueblo rescatar, lo entregaron cantando la marcha peronista. Y después, por ahí salen con alguna solicitada o algún... Y los medios enseguida lo publican. Hoy festejamos el Día de la Lealtad. La única lealtad a Perón es defender lo que Perón nos dejó. Porque ahí está realizada la revolución. No hizo falta sangre, no hizo falta nada. Lo único que había que trabajar para el país, para nuestro pueblo. Y hacer las cosas sin robarse lo que es de todos los argentinos. Perón jamás endeudó a la Argentina. Cuando él se fue en el 55, había una reserva de 1.500 millones de dólares. En esa época y había una deuda de 750 millones, que yo tengo los balances del Banco Central del año 55. Eso fue publicado después de 5 años, señores. Después de los 5 años del golpe, recién se publicaron los balances del año 55. Esto no lo dice. Y a los pibes le venden que estaba lleno de oro el banco cuando Perón vino y después estaba vacío. Si estaba tan lleno de oro, porque había una deuda externa que era extraordinaria, que Perón repatrió el 17 de julio de 1946. Y al que no me cree, que vaya al diario Clarín, busque los desafíos, 17 de julio de 1946, un titular grandote, y no pueden decir que ese diario era peronista, un titular grandote que decía, Argentina repatria su deuda externa. Y ahí dice a todos los que se les pagó. Esta es la base de la revolución, porque ni los minerales, las calidades de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades indescriptibles, inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Es decir, era todo nuestro.
Hoy nada es nuestro. Con esto no quiere decir que no se pueda volver a recuperar. Lo único que yo pienso es que el peronismo tiene que ponerse los pantalones largos y empezar a definir qué es la revolución peronista y qué es el asistencialismo fondo monetarista o auspiciado por el Banco Mundial, porque en eso coincido con este sacerdote que fue al África y él lo dijo clarito. El asistencialismo es la esclavitud eterna. Y acá se está demostrando. Cada día hay más pobreza, cada día hay más hambre, miseria. ¿Y dónde están las riquezas de Argentina? ¿Y en qué se gastaron tantos millones y millones de dólares de deuda externa que contrajeron? ¿A dónde fue? Hoy hasta cierran, terminan de cerrar, algo que ellos crearon por la galería, porque nunca esa, ese lugar que fue creado para combatir la anticorrupción trabajó. Porque yo no he visto ninguno preso y que devolviera el dinero que se robaron y que esa oficina hubiese hecho algo a favor del Estado, más allá y a pesar de los grandes millones de pesos que habremos pagado en sueldo a toda esa lacra que desempeñaba funciones en un gobierno como en otro. Ahora dicen que no pueden, no tienen personal, pero crean ministerios. Uf. Soledad, pero crean, disculpe, se me fue, crean ministerios para controlar lo que uno piensa, lo que uno publica, y con muchos millones de presupuesto. Pero para defender los intereses del país no tienen personal. Lo que no tienen es vergüenza. Vamos a seguir con este tipo de charlas. Yo lo único que quiero es servir a mi patria, a mi edad. No me quedan aspiraciones de ningún tipo. Y si quiero estar tranquilo, me quedo en mi casa, no tengo problema. Pero no puedo estar tranquilo viendo lo que le pasa a mi pueblo, lo que le pasa a mi gente, porque todos ellos, al igual que mis hijos, mis nietos, en una Argentina donde la anomia es una enfermedad que muchos creen que no existe, pero existe. Esa enfermedad acaba con los valores trascendentes del hombre, porque el dinero no es lo valioso en el hombre, ni lo trascendente. Lo trascendente en el hombre es su espíritu. Y a nosotros espiritualmente nos han vaciado. Lo único que corremos detrás de logros económicos y nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos con aquellas generaciones que vienen detrás nuestra y no le estamos dejando nada, porque hasta la moral le hemos destruido, ni le dejaremos por herencia. Los principios, esas cosas tan valiosas que hicieron de la Argentina una nación justa, libre y soberana, que hoy es una colonia. Lo único que creo que se está dando una oportunidad, porque hay una pelea muy grande en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, hay una pelea muy grande. Yo no sé si son por intereses confrontados o también, mi concepto, acá hay una batalla metafísica. Por un lado está el bien y por otro lado está el mal. Por muchas cosas que estoy leyendo que han pasado y que están pasando.
por los que promueven la destrucción moral del hombre argentino, la destrucción de la familia, todo eso no es casual. En una Argentina, yo lo veo a los socialistas y me río, porque todos los socialistas hablan contra el imperio, pero resulta que después se asocian con el imperio, y lo que no puede el imperio imponernos, vienen ellos y lo traen, como el aborto, por ejemplo, y lo traen como un derecho. Y la engrupen a las pibas, pobres, diciéndoles que ellas tienen derecho, derecho y derecho. Y el que llevan en el vientre no tiene derechos. Palacio, que no era peronista, hizo muchas leyes a favor de la mujer, porque él sostenía que la mujer, que en aquella época muchas trabajaban en fábricas, eran operarias, tenían que tener esas leyes, pero que ellas para el amamantamiento, el prenatal, el postnatal, todo eso, las leyes las había hecho Palacio, sí, pero las puso en vigencia Perón. Y sin embargo Palacio se puso en contra, no sé por qué, pero se puso en contra, porque era militar, creo. Pero tuvo que venir un militar para darle dignidad al pueblo argentino, cosa que los políticos no habían hecho, porque todas las leyes de Palacio la habían cajoneado y la puta vida la habían tratado. Y él sostenía que todas esas leyes, decía, que era porque la mujer tenía que tener hijos, porque nuestro país era inmenso, y que la mujer tenía que tener muchos hijos porque era necesario poblar la Argentina. Perón hablaba allá por el 73, decía que Argentina en el año 2000 tenía que tener 60 millones de habitantes. Estamos en el 2020 y tenemos 40 y todavía le dan prioridad al aborto y no al hambre y la miseria que están generando con esta supuesta enfermedad, un virus, creado precisamente para que pase esto en todas las naciones e imponerle un gobierno mundial a los pueblos. Cosa que ya ahí sería la esclavitud total de todos los pueblos del mundo. O sea que hay una pelea que se está dando, que a lo mejor nos permita a nosotros, en esa pelea, poder hacer lo que hizo Perón, provocar un cambio, retomar el camino y volver a ser libres, justos y soberanos. De nuestro pueblo depende, de todos nosotros depende. Ojalá lo logremos. Y si no, moriremos en deudas con los que vienen detrás. Creo que hasta aquí dije lo que tenía que decir. Otro día continuamos y podemos hablar mucho de la actualidad argentina y del por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo podemos ir solucionando esto, pero siempre y cuando que estemos decididos a llegar al poder y desde ese lugar no dedicarnos a robar, sino a hacer crecer la Argentina. Porque lo primero que hay que hacer aquí es dar trabajo. Cuando hay trabajo y producción, cuando hay producción hay ganancias, y cuando hay ganancias hay que repartirlas, para que el pueblo viva dignamente y para que todo aquel que quiera venir a la Argentina no venga a robar, venga a trabajar y a hacerla grande. Creo, no sé si van a hacer preguntas o si sobre lo que hablamos quieren decir algo. Estoy dispuesto a contestar lo que quieran. Ya tienen habilitado el micrófono los compañeros que quieran hacer preguntas. Bueno, yo te quiero, primero que nada, permiso, ¿puedo hablar? Primero. ¿Puedo Sí, hablar? ¿cómo no? Bueno, primero que nada agradecerte, Rubén. La verdad que somos dos mocosos de la misma edad más o menos y es un orgullo sentir que habemos, que existimos, que tenemos viva esa pasión como cuando teníamos 20 años.
y se te nota por los poros y la verdad que sabes un montón, sabes explicarlo bien y bueno, Dios nos ilumine y haga cierta tu premonición colar. Estamos terriblemente dañados, tenemos un dolor terrible. Perón ya hace 50 años dijo, lo primero que hay que reconstruir es al hombre argentino. Imagínate, 50 años después estamos infinitamente peor. Pero, como también él decía en su última verdad, lo mejor que tenemos es el pueblo. Yo creo que allá en el fondo, de los pibes que están en la plaza jodiendo, de todo, todavía hay sustancia, todavía tengo fe. Lo peor de todo lo tenemos nosotros los porteños que estamos acá, en la boca del embudo, así que yo tengo fe y te agradezco a vos que está bien que sos un mocoso, pero que tengas la fuerza que tenés, la voluntad que tenés y la verdad que es lindo sentir admiración por un amigo. Gracias, gracias. No es para tanto. No, no, Más cuando sí que soy un pibe. tenemos Vos sabés que Perón decía, hay viejos a los 20 y jóvenes a los 80. Bueno, yo debo ser joven a los 80. digo que quiere, dice el diccionario, el almanaque. Y ahí estamos, Y muy bueno, jodidos, político, en lo económico, en lo moral. Es lo peor, a mí lo que más me preocupa es eso. Y no critico a nadie porque nos han vaciado con películas porno, con materializando, metiéndole cada vez más a... Es un sistema. Lo perverso es el sistema. Por eso lo grande de Perón, lo genial de Perón. En el sistema este capitalista, el pez grande se come al pez chico. Y eso es la selva. Y el hombre nos despierta y nos dice, escuchame, el hombre es algo infinitamente superior a un animal. Es otra cosa. Es más, ahí está la idea de Dios. Por eso, pero fue tan grande, Perón, tan grande que nos va a pasar por arriba. Después de 75 años, mirá el tema de conversación, que no es acá. Vos agarrás el 17 de octubre, todas las radios, todos los diarios, queriendo tergiversándolo la gran mayoría, pero nadie dejó de hablar de Perón. Y Perón ya tiene la premonición hasta de eso. Perón dice, a una doctrina política solamente se la vence con otra doctrina mejor. Hoy el peronismo, pero yo lo digo de verdad, soy un enfermo, hace 50 años que lo leo todos los días, termino y empiezo de vuelta. Perón es la solución filosófica para la humanidad. No es un chiste, lo digo de todo corazón, porque está todo el mundo buscando una puerta, una soga para salir. Nosotros vamos a hacer mirá, cagar de hambre a los psicólogos, a psicoanalistas, ellos se van a morir de hambre. mirá, Cuando el peronismo sea yo poder... le digo a todo el mundo y le aconsejo, lean La Hora de los Pueblos, del general Perón. Lo hizo allá por el año 60 y pico, 68 creo, 67. Y ahí en ese libro, él habla de la llegada, la hora de los pueblos. Y creo que hoy en el mundo se está dando que los pueblos ya están llevándose por delante a los gobiernos. Y ahí puede surgir la solución del mundo también. Porque este mundo fue pensado por gente muy malévola. Fíjate vos que por eso teníamos que después otro día profundizar cosas de las que hablamos, que los que hoy querían forjar el nuevo orden universal, hablan del exterminio de la tercera parte y lo dicen muy suelto de cuerpo. Lo dicen ellos, lo que nos va a pasar. Exterminar la tercera parte de la población mundial. ¿Sabes cuántos miles de millones de hombres? Y mujeres, y niños, y ancianos. Fíjate el pensamiento de Christine Lagarde. Y los jubilados viven mucho tiempo. Eso puede originar una grave crisis económica global. Entonces hay que hacer algo y ya. Mirá en Italia todos los viejos que mataron. Y los que mataron acá y los que mataron en otros lados. ¿Qué dijo el presidente nuestro en un reportaje que le hizo Perfil? Y antes el jubilado vivía hasta los 70, lo teníamos que mantener, como si él fuera el que pagara para mantener a los jubilados. Ahora lo tenemos que mantener hasta los 85.
¿Cuál es ese Y lo tenemos pensamiento de humano? presidente. Y lo Eso es tenemos de peronismo. presidente. Y bueno, por eso digo que yo hablo de un cambio que no debe ser solamente un cambio político, sino que tiene que ser un cambio totalmente. Esto es una Argentina subversiva. Y por Eso es, tal, no podemos reformar sobre algo subversivo, asentar algo nuevo. Y el peronismo, como bien lo dijiste vos, es algo nuevo para el mundo, porque fue creado para eso, para al hombre elevarlo. Y mirá el escudo peronista y te vas a dar cuenta. El de seguro. arriba ayuda al de abajo. Pero mirá, Es decir, lo saca, lo lleva, como hizo Perón en la Argentina, creando una clase media, que es el problema que tiene. Porque esa clase media, muchos la critican, pero tenés que estar 40, 50 años que te meten en la cabeza, y tenés que yo tener no los mucho condeno. convencimiento para no caer en esa. Y por eso lo que No los ese individualismo malo, maléfico que han hecho, ahora crearon grietas. Los unos contra los otros. ¿Y quiénes son los responsables sino unos y otros? Entonces tenemos que despertar la conciencia. Pero hay distintos grados de responsabilidad. Yo creo que uno puede ser culpable, un militante es un poco más culpable si se quedó dormido, pero los dirigentes, viejo, las instituciones como los pescados, decía Perón, se empiezan a Sí, se pudrir por pudren la por la cabeza. cabeza. Por eso yo le pido a los dirigentes que por favor se eviticen o se isabelicen. Es decir, que sean tan fanáticos de Perón como fue Eva Perón y como fue Isabel Perón. Que sean, Y vos de la fíjate, doctrina. no hay un, Y de la no hay un doctrina, porque la doctrina peronista están todas las soluciones. Tenés el proyecto, eso se lo dije a Pichetto cuando fue ahí a una reunión y empezó a hablar de su proyecto. Y yo le dije, ¿usted es peronista? Sí, por supuesto. Bueno, si es peronista, no es su proyecto. Usted tiene como peronista agarrar el proyecto del general Perón para la Argentina potencia y ponerlo, si llega, ponerlo a caminar. No, perdón, no era Pichetto, era este que es de Salta, Urtubey. bueno, Entonces, o somos o no somos. no son. Bueno, ¿Qué va a ser? Es mucha la lucha. Por eso, como dijo Isabel, adoctrinar, adoctrinar y adoctrinar. y claro, sí, ahí está la cosa. Y se Ahí adoctrina está, con teniendo, por eso. está todo dicho. Lo que hay que hacer, como hizo Perón, agarrar al toro por las astas y bueno, el toro te tira la mierda o le quebrás la cabeza, le doblás la cabeza y lo volteás. Vos viste cómo se voltea el toro cuando se hace la guerra. Yo a los dirigentes que hablen de Perón, no hablen de ellos, hablen de Perón, lo grande de Perón, el genio de Perón, el conductor de Perón. Yo hago esto porque Perón enseñó que era esto, porque esto responde a tal doctrina, tal parte de la doctrina. Hay respuesta para todas las preguntas, filosófica, económica, doctrinaria, qué sé yo. Mira, el otro día discutía con un economista que tuvo una charla peleando con Milei, ¿viste? El porrudo ese que es liberal, ¿lo conocés? Y yo digo, ¿para qué? Le hubiese dicho lo que dice la verdad peronista, el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar general. Si fuera Perón le hubiese contestado, libertad, libertad, libertad al zorro, libertad a la gallina. La política, decía, no se aprende, se comprende. Por eso, y cada día canta mejor. Mirá que yo hay una edad, viste, como la tuya, la mía, vos decís, mis hijos me dicen, pero estás enloquecido, pero ¿cómo no voy a estar enloquecido si se vino con la mesa y me resolvió todos los problemas, me arregló? ¿Cómo cada día canta mejor? Porque cada día tiene más razón, cada día la gente está buscando una puerta, una soga para salir. Hoy están casados. Hay universidades en Europa que estudian a Perón como un fenómeno político. Total. Y al peronismo como un fenómeno político. Y hay partidos que asumieron, Marine Le Pen, le preguntaron la otra vez si su partido era de derecha, y ella dijo, no, mi partido no es un partido, es un movimiento peronista a la francesa. La francesa, sí, la escuché. Lo dijo ella. Yo acá no estoy mintiendo ni estoy diciendo nada que no haya dicho ella. No, mira, el año pasado me hice... Así que
El que lo ignora ahora lo sabe. Y el que no, que cree que esto es una mentira, bueno, que vaya y busque. Yo siempre que menciono algo es porque, y eso lo dijo, y después aquí en Italia también hay gente que había un partido justicialista italiano. En Rusia, el Dugin, el filósofo. Dugin es otro admirador de Perón. ¿Me Y escuchás fíjate ahí, una Rubén? cosa. ¿Alguien quiere hablar? ¿Me escuchás? Sí. Sí, Acordate siempre cuando acá en Rosario que nos estamos manejando y damos clases de formación política, acá que somos como los gauchos con el poncho, viste, revoleando para todos los rincones, y no solamente eso, sino que nos arreglamos como gato panza arriba para dar clases de formación política. Acá el tema es seguir resistiendo. Y en cada clase que hemos armado con Carlitos Dédola, que ya hace 5 años que falleció, ayer, antes de ayer se hizo 5 años que falleció Bueno, Carlitos, nos tuve hemos arreglado siempre, como podíamos. Y cada apertura la hacía yo, justamente. Y le decía a todos los que estaban presentes, ¿cómo se puede entender que en los países que son potencias en el mundo, principalmente en Europa, aparte de Estados Unidos, le digo, Inglaterra, Francia, Alemania, hasta Rusia, Portugal, Bélgica, Noruega, Finlandia, Holanda, Grecia, Italia, ¿saben qué se estudia? Y la gente queda haciendo silencio. En el secundario y en ciencias políticas se estudia la doctrina peronista y Juan Domingo Perón. Y acá no lo sabían. Justamente venía a acá colación de lo que festejamos el Día de la Lealtad. Fíjate que Rubén, festejamos el Día de la Lealtad y los que festejan el Día de la Lealtad fueron precisamente los que se alzaron en armas al gobierno del general Perón y de Isabel Perón. Y Y entonces, así ¿de qué estamos lealtad con me todo. hablas? Acá estamos Rubén, todos así, ¿De qué mirá, lealtad Rubén. me hablas? a lo que dice el compañero, te quiero acotar una cosa. El año pasado, por joder, viste, me gusta meterme en todos lados, me inscribí en un curso de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Había un montón de viejitas zurdas, viste. La verdad que me divertí mucho porque, te imaginás, yo ahí adentro lo probé y no sabés lo que me divertí. Y me tomaba mirá esto, escuchá esto, el lapidario. Dejaba el auto por ahí cerca, viste, entonces, claro, te iba caminando, pasaba por la librería alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras, está lleno de librería. Y pasaba y preguntaba digo, ¿me vende comunidad organizada? No lo conocía. En la Facultad de Filosofía y Letras, los libreros no sabían qué era la comunidad organizada. Si ellos no saben, porque no se lo piden los alumnos. Es increíble, no lo conocía, no que no lo tenía. Iban a la computadora, digo, fíjese, ¿de quién es el autor? Digo, mire, el autor, claro, no lo tengo. Yo jodiendo a propósito. Jorge, pero precisamente, verá, yo tengo 2 chicos que están en la secundaria, Alfonso, mi hijo, y Constanza, cuando le dan historia argentina, hablan justamente, papá, dice, mañana tenemos que hablar de Perón, dice, pero nosotros tenemos que decir lo que el profesor nos enseñó a decir. Pero yo sé cuál es la verdad, me dice. Mis 2 hijos coinciden en eso. Ellos saben la verdad, pero saben que le están mintiendo. Igual que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Papá dice, mañana tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero yo sé cómo fue la Segunda Guerra Mundial, pero yo le tengo que contestar al profesor lo que ellos me dicen que yo tengo que contestarle. Una locura. Y bueno, el pensamiento único es eso. Y eso es lo que quieren hacer con el nuevo orden mundial. Pensamiento único, todo lo que es la verdad verdadera. No hay otra verdad. No hay otro punto de vista, digamos, ¿no? La verdad es única, pero lo que no hay es otro punto de vista. Che, Rubén, después me tenés que tener la técnica. ¿Cómo mierda sé para hablar 1 hora y media sin tomar agua? ¡Qué hijo de puta! Es que soy medio marciano. Lengua del oro. ¿Qué lo parió, che? La verdad, Perón te da fuerza, hermano. Yo me he enfrentado en cada cosa. Bueno, tu viejo te puede contar también. Bueno, ahora ya, pobre viejo. Pero la verdad que tu viejo fue un gran el compañero de Rosario tipo. recién, Carlos Pétula. ¿Cómo? Carlos Débola, sí, por favor. Carlito, un gran señor. tipo. Perdimos sí, el hombre en la provincia de Santa Fe. Fue mi amigo, mi compañero y mi maestro, Carlito Débola. Un amigazo. Vos no te olvides que yo soy rosarino, que yo nací en Rosario. Ahí tenés a Mármol me lo encuentro después de 40 años en una comida
con don Lázaro Roca en Rosario, que le hacían un homenaje ahí y nos invitaron. Y yo le contaba la anécdota de cuando yo fui chico, que mi madre me llevó a las movilizaciones en el año 55. Yo eso le digo, jamás yo no lo haría con un hijo mío. Digo, pero mi vieja me llevó y en 27 de febrero y Ovidio Lagos había un muchacho subido con un cartel y una foto de Perón y una bandera. Y le dijeron, baja esa porquería, no bajo una mierda, viva Perón, carajo. Y le pegaron unos balazos y lo mataron. Y el que estaba al lado mío dice, no, no lo mataron. Y yo lo miré y le dije, bueno, yo me fui de ahí porque mi vieja me agarró de la mano, yo estaba con mi hermanita y yo tenía 7 años. Le digo, mi vieja se me llevó, pero yo vi toda la sangre. Y dice, no, mirá, soy yo. Se levantó y me mostró. Y se perdía el riñón, no puede seguir boxeando. Dice, los muchachos me llevaron al hospital Clemente Álvarez, había un médico amigo, ahí me curaron, me tuvieron oculto, dice, me venían a cuidar, a atender, y dice, me salvé. José Mármol, de ahí de Villa Constitución, vive ahora. Sí, sí, sí. Lástima que José se tiró, viste, con el tema del kirchnerismo, lo Bueno. amenazamos mucho, sigue operando para acá, para los muchachos de este lado, viste. Es una lástima que bueno, cuando uno ya sea grande, entregue la bandera. A veces también está la confusión, porque, viste, lo camelean. Sí, Igual que, escúchame, ¿vos Rubén. te crees que todos los pibes saben quién fue Cámpora? No, Entre vos y yo. ni idea tiene. Si supieran que fue el gran traidor a Perón, Claro. no podían llamarse Cámpora, si son peronistas. Y bueno, están homenajeándolo. Claro. Es así. Claro. Igual que, Ese es el tema. bueno, son pibes que no conocieron, no conocen la historia, y la obligación es nuestra. Decir la verdad. Solo la verdad nos hará libres, decía Juan. Ujú. Totalmente. La verdad Y que nosotros queremos ser libres, tenemos que decir la verdad, aunque la libertad nos cueste, aunque nos cueste decir la verdad, pero tenemos que decirla. Che, A mí sería más fácil. y acá estoy peronizando a toda la clase de médicos en Rosario porque estamos haciendo una jugada, viste, que te comenté ayer. Y nos estamos alineando todo dentro de todo lo que tenemos que armar. Acá se tiene que armar de esa manera. Digo, si no van a seguir mandando una notita quejándose, no, no, no. Hay que hacer una demanda efectiva al presidente de la Nación, hay que hacer una demanda a los médicos epidemiólogos que están asesorando al presidente de la Nación y hay que hacer una demanda también a todos los medios de comunicación del país por la mentira que están llevando adelante. Es de la única manera, no va a haber otra. Fíjate que ya Khan dijo, bueno, nosotros no somos responsables, nosotros Sí, asesoramos. Ya está abriéndose de piernas. Y ahora están asustados porque no sabe lo que va a pasar después de si gana Trump en el 4 seguimos hablando, el 4 seguimos hablando. Yo te digo que, por eso decía recién, hay una oportunidad. Si sabemos aprovecharla, le podemos que hagan rendir cuenta, que tengan que rendir cuenta. Claro. Todos los que se prestaron a esto, porque acá hay muchas vidas, claro, muchos crímenes. Vos sabés que ellos y responsables son los que inventaron esto para matar a la gente, claro, no para salvarla. Nosotros te cuidamos. Mejor cuidarlo al ciudadano. Cuando dicen nosotros te cuidamos, mejor cuidarlo cuando sale a trabajar, cuando sale por la noche, cuando sale de estudiar el pibe, o cuando tiene algo nuevo y lo ven y lo matan para robárselo. Ahí cuidarlo. Claro. Que es la obligación de tu gobierno, darle protección y seguridad al ciudadano. No que me cuide encerrándome a mí que estoy sano, claro, porque vos, posiblemente yo, porque estoy sano, voy a contagiar. ¿Dónde viste una cuarentena que en lugar de encerrar al enfermo, encerra a los sanos? Claro, pero ya sabemos de eso, de qué se trata, por eso estamos con epidemiólogos acá que son amigos míos, neurocirujanos, que ayer te hice hablar con eso, justamente. La gente está despertando acá, Rubén, yo les vengo rompiendo huevos acá a cada uno de acá. Antes decían que hicieron locos, bueno, ahora ya por lo menos no dicen nada. Ya me enteré que te dicen filo de sartén. ¿Por? Y porque rompe los huevos, querido, ¿no? ¿A dónde no viste un cocinero que rompa los huevos con el filo de sartén? Mirá qué maestro que tengo con vos. Mirá qué maestro que tengo con vos. Te vi en pleno quilombo haciéndonos recontra quilombo en la Corte Suprema. ¡Qué hijo de puta!
Sí, hacían unos quilombos, eran 3, 4 viejos, unos quilombos la hacían puta, ¿viste? Parecían 3000 viejos. Eran 4 viejos, hijos de puta. Los tremendos espartanos. Ah, No, fabuloso. sí, sí, esos son bravos, eso sí que son bravos. Y bueno, Este, Hay que la hacer seguimos un- ¿qué peleando, te iba a Rubén. decir? Acá la ¿Qué te iba a seguimos decir? peleando, ¿Sabés cómo seguimos no? metiendo la bandera. ¿Sabés? ¿Vos conocés el cuento del león sordo? No, Ah, sí. Del Bueno, violín. dice que había un tipo que con la flauta encantada, ¿viste? Y los encantaba. A todos los leones estaban así mirándolo, ¿viste? Y encantados con la flauta, el tipo, el flautista. Por allá viene un león viejo y se va derecho al flautista y ¡wow! ¡Que lo morda! Y le dice un león al otro, no te dije, cayó el sordo y nos cagó la fiesta. Nosotros, nosotros somos los leones sordos. y bueno, acá es así. Che. Y bueno, vamos a ver qué se hace, Rubén. Seguimos peleando. Hoy tenemos Hay otro que seguir loco. peleando, no hay que bajar los brazos y hay que hacer esto, hay que hacer lo que... No, Esto me ya lo, una está compañera, Soledad, me el dice, ¿por qué mayor, no hacemos? Digo, bueno, sí, no hay problema, el vamos, dale para mayor adelante. gusto y honor que tengo que los K me odian, pero a morir. Y si me pueden matar, me matan estos hijos de puta. Pero no le aflojo una. Nada le No, aflojo. Mierda le aflojo. sí, hoy estuve hablando con Dieguito, que seguro lo conocen los dos, Macieli. Anda gripado. Sí. Está Y le van gripado. a recetar coronavirus, le van a decir coronavirus enseguida. Acá se terminaron las muertes por otras cosas. Todos coronavirus. Hace cosa de 15 días, 3 compañeros de él, 3 abogados, les agarró coronavirus. Y uno de 52 años murió. Un compañero de él, ¿eh? No, se ve que lo agarró mal, torcido, ¿viste? Pero Y bueno, hay que ver cómo estaba, porque esto es como el tipo que tiene cáncer o una Claro, enfermedad ya y venían con algo. está débil, tienen otra patología. Y bueno, si lo agarra una gripe, aunque no sea coronavirus, una gripe lo manda al tacho. O si le agarra una neumonía, lo manda al tacho. Claro. No, ¿Por la qué? mejor Porque defensa para, las escúchame, Rubén, patologías que él tiene no tiene fuerza como para enfrentar otra patología digamos no, que para contrae. Es levantar decir, el sistema inmunológico les recomiendo hacer el amor 4 o 5 veces por día. Entonces mantenemos el cuerpo bien. pero eso ya. A mí me va a costar demasiado. Me voy a morir de otra cosa. Che, Bueno, Rubén, muchachos, te dejo, che, dale. sí, sí, Vamos a sí. tomar la leche. Esperá, denle lugar a otro que si quiere hablar, que también pregunte. Un Un gusto, abrazo y Jorge. saludo a los muchachos en Rosario, che. Dale, acá te esperamos, Rubén. Si acá ayer estuvimos reunidos con todos, te estamos esperando acá. Ya voy a ir, Jorge, ya voy a ir. Ya voy a un ir, quédense gusto, tranquilos que no aflojo yo. un gusto, Acompaño, Jorge Rubén. Casteló. Un abrazo. Sin gusto, nos vemos. Nos vemos. Bueno, Chao, Rubén. Chao, un abrazo. me voy a preparar el mate para la mateada, que en un ratito arranco con las mateadas. Adelante, otro que también Sí, hay se que pegar. prepara para la pelea. No sabés, cada quilombo. Ahora, con lo del 17 de octubre, claro, no piensan todo igual, y es mejor. Me explico lo que te quiero decir, no son todos Giovannini. Hay uno medio K, otro un poquito más facho, que se va de mierda, otro más zurdito, y ahí vas bajando de cada cosa. Hoy, ¿sabe qué tema se metió? El tema de la conquista de América. Y si es iberoamericano, y bueno, bajo línea, me agarro el libro grande de Petete, que tengo yo, grandote, viste, del 50, busco y digo, mira, esto dijo Perón. A ver quién lo discute, quién lo mejora. Ahí está, chao, se acabó la discusión. Y así, vale, qué sé yo, estamos en esa. Viste, el otro día fui una vergüenza. Lo lamenté mucho porque no había nadie. Viste, yo te dije, yo te Nadie. dije, Estuve hasta las yo 6 te menos dije. 5. Le dije a mi... Yo esa no, yo ya no entro en, creo que no estamos en condiciones de dar presencia en algunas cosas. Primero, me dijo, que doctrinariamente el más formado es el anciano, es la persona mayor, porque vivió.
vivió el proceso peronista. Y esos Miguel, son los que no te menos voy a enseñar, pueden salir. Miguel, Y esos son los que menos pueden Rubén, salir. Porque la mayoría Rubén, o está no te, enfermo o no quiere salir por miedo, o si la paran, por ahí se come un proceso. Sí, que la persona Rubén, mayor es la más limitada y son los que más numerosos pueden ser para asistir a, a una situación así. Esto este, no te, el no que te quiero pichar, conoce a la no te, gente se tiene que dar cuenta. no te quiero pichar el globo, pero Perón dice que en el peronismo no hay antigüedad, ojo. No, no, pero los pibes que no lo vivieron tienen No, otra visión porque fueron formados en función de la mentira. Ahora Entonces eso, cuando se dan cuenta que los cagaron, se hacen fanáticos como nosotros. y bueno, pero no lo esperes en una movilización en apoyo porque no la vas a tener. Porque los No, pibes que no eso lo convocó. lo melonearon, No, no, le pusieron, no le dicen que los supuestos idealistas mataron a Rucci, por ejemplo, mataron a por Marcelino favor. Mansilla en Mar del Plata, mataron a Magaldi, secretario de la CGT de San Nicolás, mataron ¿cómo se llama?, a cuántos dirigentes sindicales. Y estaba Perón gobernando. Entonces, ¿qué me viene de ideales? No tienen Ideales problema. tiene aquel que levanta una bandera y muere por esa bandera. Pero ellos mataban a los propios tipos que decían que levantaban la bandera junto con ellos. Mataban a sus hermanos de ideología, porque sin Rucci Perón no hubiera vuelto. Y mataron al que trajo a Rucci. Entonces, ¿dónde están los idealistas? Pero lo marcó muy bien el 1 de mayo del 73, cuando le dijo, del 74, perdón, Sí. cuando le dijo, no son más que mercenarios al servicio del dinero extranjero. Ahí está. Entonces no le demos más vuelta a las cosas porque es así. Claro, por Bueno, eso, pero seguila, maestro. La verdad que lo pasé bárbaro. Te agradezco la charla. por Nos vemos. favor, No, al nos contrario. vemos. Felicidad. Gracias. Bueno, Bueno, gracias, no sé Rubén, si... por todo. Ahí lo estuve grabando, así que después te paso el enlace del video y lo compartís con quien vos quieras. Listo. No sé si hay alguno más, yo no tengo problema, contesto a quien sea, lo que quiera, no tengo problema. Ahí hay dos compañeros más conectados ahora que no sé si tienen sonido, a ver. No sé, yo no escucho nada. Si ellos hablan, entonces yo saber. No, bueno, no están comunicándose. Así que bueno, Rubén, te agradezco muchísimo la gran charla que nos has brindado en esta tarde tan bonita. Así que te mando un fuerte abrazo peronista, compañero. Gracias y bueno, cariños para ti y para tu esposa y para todos aquellos que nos han acompañado. Y yo les pido, por favor, cuando hablamos algunos temas, participen, pregunten, no se queden con la intriga pregunten y participen, opinen. Lo importante es eso. Eso va a enriquecer a la doctrina peronista. No somos sectarios y excluyentes o piensan como nosotros, no. Pero sí podemos debatir. Yo te digo, muchas de las cosas que dije hoy las aprendí de Perón cuando estábamos en juventud. Por ejemplo, el caso de la revolución, cómo se realiza. Eso en Olivos, cuando se hizo la reunión de juventud, el general Perón nos explicó lo que era la revolución y cómo se realizaba. Y es más, nos dijo, nosotros nacimos mal, porque nacimos desde el poder. La etapa doctrinaria en el pueblo no la hicimos, la fuimos haciendo después que estábamos en el poder. Y por eso, la etapa doctrinaria Perón la hizo del 46, que asume, hasta el 5. En el ejército la hizo,
pero no en el pueblo. Y por eso los grandes problemas que no entendían. Bueno, no te olvides que ahí Perón, cuando aparece como figura, tenía comunistas, anarquistas, socialistas, radicales. El peronismo no existía. Y lo hizo con esa gente. Pero algunos eran antimilitaristas, otros habían sido en la escuela liberal. No te olvides que Perón nacionaliza los ferrocarriles y le puso todos nombres de liberales. ¿Por qué? Porque tenía muchos ministros que habían sido liberales, habían sido educados en el liberalismo, pero eran los que habían ido a la facultad. Porque el pobre, es lo que dijo ese almirante, el hijo del barrendero tiene que morir barrendero. Esa es la realidad. Entonces Perón, la parte doctrinaria la fue haciendo en los colegios secundarios, en las universidades, pero ¿qué hicieron? Después del 55 no quedó ningún profesor de los que había. Estamos, se entiende, ¿no? Esa etapa doctrinaria nos llegó a plasmarse y después sí, se plasmó cuando en su retorno intentó de nuevo. Vos fíjate que él tuvo 3, 4 reuniones en la CGT y le pedía que hicieran las escuelas sindicales. Y le hicieron. Eso te demuestra que la etapa doctrinaria del movimiento por ahí la estemos haciendo nosotros, los viejos que aprendimos algo, que aprendimos a hacer filo de sartén. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Saludos a Rudecindo. todos, señor. Muchas gracias. Y bueno, no era momento de debatir y participar, sino de escuchar atentamente y aprender. Así que habrá momentos para debatir. Te mando un fuerte abrazo, ¿Cómo no? Rubén. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, viejo. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Dios.